ocupación de la cuenca. Es decir, en la medida en que se va canalizando, empieza un proceso silencioso donde parte de nuestra agenda de investigación es determinar cuál es el papel de las autoridades de la época, donde empiezan a llenar los drenajes, tanto las quebradas que caen en el Goya como en la propia Goya, y empiezan a construir encima. De esta manera uno puede ver que en 1944 pues la ciudad crece exponencialmente, va más allá de la propia quebrada de la propia quebrada de Goya, y empieza un proceso de densificación en esta parte occidental de la ciudad que tiene como eje la quebrada de Goya, es decir, todo ese sector de 1 de Febrero, La Victoria, el barrio Venecia, toda esa zona donde está actualmente el Comité de Cafeteros, donde está lo que llamaban el Parque del Infierno, que es el barrio Buenos Aires, y ese proceso sigue presentándose paulatinamente hasta que en 1959 pues nosotros encontramos la evidencia del crecimiento de la ciudad ya pues con el desarrollo que se empieza a dar en el suroccidente de la ciudad. Para entender esto podemos ver estas fotos que son traídas por Sebastián Martínez Botero. Esta es una panorámica del año 46, donde se muestra cómo ya la ciudad, que está a punto de terminar su proceso de canalización de la quebrada de Goya, ha aprovechado esa circunstancia para pasar por encima de ese obstáculo que había para el desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que con esos llenos se transforma totalmente el paisaje pereirano, se transforma la geografía pereirana, pero ¿a través de qué? A través de llenos antrópicos, es decir, rellenos hechos por el hombre, sin las condiciones técnicas necesarias, porque uno puede hacer llenos, pero pues, con unas condiciones técnicas importantes. Y entonces uno mira estas lineecitas de color naranja corresponden a los llenos antrópicos no controlados. Y miren ustedes que coinciden con el trazo de la quebrada de Goya y coinciden con el ocultamiento y la construcción de llenos antrópicos en otras corrientes de agua que están en la parte central de nuestra ciudad. Entonces, aquí cuando hablamos de Goya, de la intervención de Goya, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de la canalización y estamos hablando de el ocupamiento de la cuenca para efectos de desarrollo urbano. Entonces, de eso no hay conciencia hasta cuando es evidente que la naturaleza de esos llenos tiene que ver con la forma como se comporta el material del suelo en eventos sísmicos como los presentados en febrero del año 95 y en enero del año 99. Entonces, a raíz de esos eventos, la ciudad hace un estudio de microsonificación sísmica para establecer cuál es la calidad del suelo, del subsuelo pereirano, y cuál es mucho más proclive a expandir la onda que se generan en los eventos sísmicos. Y entonces aquí encontramos cómo la que corresponde a la cuenca de Goya es la zona 6, que es una zona totalmente conformada por llenos antrópicos y que obviamente, de acuerdo a lo que han estudiado los geólogos, pues magnifica la amenaza, ¿cierto? Entonces, para el sismo del 25 de enero de 1999, pues lo que pasa es que la aceleración en los rellenos que había en el Goya son exponenciales y obviamente hacen que el movimiento del suelo sea mucho más brutal y se incremente en 3.25 veces en toda la cuenca del río Tunco, generando la devastación que sabemos que se generó en el terremoto de 1999. Esta es una imagen de la conformación de los suelos a lo largo de la quebrada de Goya. Esto corresponde a la calle 22 con carrera 12. Vemos cómo está la roca, y en la parte superior hay unas grandes capas correspondientes a llenos antrópicos de primera y segunda clase. Aquí vemos el canal y vemos cómo por encima del canal los seres humanos han creado
han creado, pues los han llenado con diferentes tipos de material heterogéneo y han construido sobre ellos. Bueno, entonces, ¿eso qué genera? Pues que cuando uno mira cuál fue la afectación en los sismos del 95 y del 99, pues uno encuentra que es la zona correspondiente pues, a la quebrada de Goya. Pero adicionalmente a eso, hay un efecto colateral de la canalización y de los posteriores llenos. Es que nos olvidamos del canal. O sea, por años, por décadas, sabíamos que la quebrada estaba ahí, pero estaba enterrada y nada tenía que ver con nosotros. Y resulta que tenía un gran deterioro, insuficiencia estructural para soportar los esfuerzos a que eran sometidas las estructuras, deficiencia de la capacidad portante de los suelos. Como los suelos son llenos, no tienen la capacidad de soportar las mismas estructuras. Las canalizaciones no son homogéneas, no se han hecho con un diseño hidráulico importante y además hay en muchas zonas insuficiencia hidráulica, es decir, el diámetro de la quebrada, la magnitud de la quebrada no logra responder al incremento de las aguas que corren por el canal. Hay que recordar que el colector Egollá es un colector mixto. Recoge las aguas servidas, es decir, las aguas que recogen las alcantarillas de la ciudad, que es un porcentaje bastante bajito, y también las aguas lluvias, que son las con las cuales hay. Entonces ahí es cuando uno entiende por qué, de acuerdo a lo que dice la historia de Pereira y básicamente lo que cuenta el historiador Virto Zuluaga, uno mira cómo entre 1950 y 1980, pues entre la carrera 15, entre las calles 14 y 15 por la carrera 11, pues fueron muchas las emergencias de índole invernal. ¿Por qué? Porque el canal se rebosaba y el agua salía por las alcantarillas, salía por los registros y causaba pues estas emergencias asociadas con el invierno. Eso hace que las autoridades pues, hagan como una especie de análisis de riesgo y entonces uno encuentra pues que fuera de las personas que pueblan la cuenca de la quebrada de Goya, pues hay una serie de sitios que están manejando cierto nivel de riesgo, como el Centro Comercial Alboreda, como Almacenes Éxitos, como el Centro Comercial Victoria, como el Teatro Santiago Londoño, como el Comité de Cafeteros y como la Central Mayorista. Entonces, esta situación obliga a que las autoridades de Pereira empiezan a intervenir. Entonces hay dos tipos de intervenciones al canal. Una que se hace en 1997 entre la calle 23 y la calle 25.